Muy bien, vamos a comenzar la clase. Buenos días para todos. Vamos a comenzar la clase de razonamiento de literatura. Así que el tema es hoy el Renacimiento. Para que vengan los compañeritos, el tema que vamos a trabajar se llama el Renacimiento. Este es el tema a desarrollar. Vamos a esperar un minutito mientras vienen los compañeritos, ¿ok? El Renacimiento. Muy bien, comenzamos la sesión del día de hoy. En tu libro también del área está el tema, bueno, en la clase pasada, como recuerdas tú, hemos trabajado al autor español Fernando de Rojas con la obra La Celestina, ¿no? Hemos analizado, hemos desarrollado estas preguntitas que están acá, y también hemos trabajado al otro escritor llamado Jorge Manrique, quien es el autor de la obra Coplas a la muerte de mi padre. Aquí están las actividades que tú has debido copiar en tu cuaderno, está todo desarrollado. Y hoy vamos a continuar la secuencia de la literatura. Pero ahora vamos a trabajar un movimiento importante que nació en Europa, básicamente en Italia, en la ciudad de Florencia, que se llamó el Renacimiento, ¿no? Esto es lo que vamos a trabajar. Vamos a presentar esta pequeña presentación en Power, donde te explica el tema del Renacimiento, ¿no? En esta imagen tú vas a poder percibir la figura de este personaje llamado la Gioconda o la Mona Lisa, que es típico de este periodo. Acá ves también una imagen de una persona que vamos a analizarlo en el transcurso de la hora. A ver, este es el tema del concepto del Renacimiento, ¿no? Dice acá que se conoce como el Renacimiento al movimiento cultural y artístico surgido en Italia. Ah, ya, esta palabra es clave. O sea, este movimiento surgió en Italia. Ponemos con rojito, ahí está. Surgió en Italia. Aproximadamente entre el siglo XIV y XV. Esa es la era en que nació este movimiento. Se extendió a toda Europa, especialmente a Alemania, a los Países Bajos, que es Inglaterra y Holanda. ¿Ok? Francia, España y Portugal. La palabra renacimiento etimológicamente significa, el prefijo re es reiteración y el verbo nasci significa nacer. Entonces, si trabajamos del tema del punto de vista de la etimología, significa volver a nacer. O sea, esta palabra significa literalmente, como dice acá, vamos acá a subrayarlo, significa volver a nacer. Es el concepto netamente del renacimiento, volver a nacer. Se usa figuradamente para referir la recuperación de energía o el ánimo, sea un individuo o de un grupo. Entonces, el Renacimiento, para algunas ideas claves, nació en Italia, correcto, y significa volver a nacer. Aproximadamente en el siglo XIV, siglo XV, de la era antigua. En este sentido, el Renacimiento toma su nombre del afán por recuperar la grandeza cultural del pasado greco-romano. Ajá, otra palabra. Interesante. Greco-romano. Ups. ¿Y qué significa la expresión greco-romano? Significa que, acá lo vamos a colocar ya.
sea, tomó costumbres de Grecia y Roma. Entonces, abordó temas que se desarrollaron en Grecia y en Roma. Tiempo en que la península italiana era el centro del poder imperial. Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán fueron escenarios cruciales en su desarrollo. Entonces, el tema del Renacimiento, de manera de resumen, es un movimiento italiano que surgió de los siglos XIV y XVI. Nació en Europa, ¿correcto? Surgió en Italia, pero luego pobló toda Europa, ¿no? Llegó a Alemania, llegó a Holanda, Bélgica, que son los Países Bajos, llegó a Inglaterra, llegó a Francia, España y Portugal. El Renacimiento significa volver a nacer. El Renacimiento recupera la cultura greco-romana. Cuando hablamos de greco-romana, hablamos de Grecia y Roma. Estos son los rasgos de repente más fundamentales que debes tú conocer del Renacimiento. Ahora, sigamos un poco explicando y nos vamos a las características del Renacimiento. A ver, este movimiento tuvo algunas características, aquí hemos colocado 4, ¿no? Dice así, primera característica, antropocéntrica. ¿Qué es antropocéntrica? Que el hombre era el centro del universo. O sea, para los renacentistas, el hombre era la principal atracción, el hombre era el centro, que todo giraba en torno al hombre. Entonces el hombre, por ejemplo, todo giraba en torno a él. Otro aspecto o característica es la valoración de la antigua clásica, de la antigüedad clásica. Cuando hablamos de la parte clásica, como dijimos hace rato, ¿no? La parte clásica significa greco-romana, o sea, tocaron temas que se vio en Grecia, tocaron temas que se vio en Roma, greco-romano, ¿ok? Otro aspecto fundamental es que durante el Renacimiento se manifestó la aparición de la idea gentil del hombre, o sea, el hombre gentil. Se creó un ideal de hombre casi perfecto, de un hombre con valores, de un hombre que pretendía servir como modelo o como ejemplo. Por eso se habla acá de gentil. La palabra gentil deriva de gentileza. Y gentileza es ser caballero, por decirlo. Y otro aspecto es el racionalismo y cientificismo. ¿Esto qué significa? De que se practicaba mucho la razón. O sea, se trataba de pensar bien las cosas a través de repente de avances científicos propios de la época. Estas fueron las 4 características fundamentales del Renacimiento, ¿no? Ahora, dentro del tema de la literatura, durante este periodo también la literatura tuvo su auge. Recordar, juventud, que no solamente el Renacimiento era un movimiento literario, no era un movimiento artístico, ¿no? O sea, se abordó temas de historia, arqueología, pintura, escultura y también literatura. Dice que se conoce como literatura renacentista, acá vamos a colocarlo con rojito. ¿Qué cosa es? A toda aquella literatura producida en el contexto del Renacimiento. Acá está el concepto, así que vamos a resaltarlo para que entiendan ya. Ahí está. Entonces, ahí está. Dice así. Ahí está más bonito. Ya, listo. Se conoce como literatura renacentista. A ver, vamos a colocarlo acá un instante. Ahí está. Se conoce como literatura renacentista a toda aquella literatura producida en el contexto del Renacimiento europeo,
en un periodo de tiempo que abarca los siglos XV y XVI aproximadamente. Este es el concepto de literatura renacentista. Ahí está. Entonces, si te preguntamos, ¿qué cosa es la literatura renacentista? Tu respuesta será, es toda aquella literatura producida en el contexto del Renacimiento europeo en un periodo de tiempo que abarca los siglos XV y XVI aproximadamente. Correcto. La principal característica de la literatura renacentista es el regreso a la cultura greco-latina. Acá vamos también a resaltar la palabra greco-latina. Correcto. Que se experimenta en todo el campo de las artes, el pensamiento y la filosofía europea. Punto. La revaloración del humanismo, relativamente dejado de lado durante la Edad Media, constituye así un renacimiento cultural. De allí el nombre con que se conoce esta época. Esta cultura renacentista surgió básicamente en Italia, como te dijimos hace instante, en Italia, vamos a resaltarlo acá, que fue el centro cultural en el que se originó el movimiento renacentista, que luego se propagaría por Europa. Entonces, recuerda, este movimiento renacentista surgió en Italia y luego pobló toda Europa. Conviene apuntar que la difusión de las ideas del Renacimiento participó como hecho clave la invención de la imprenta en el año 1440 por el alemán Johannes Gutenberg. En este periodo, además, surgen nuevas formas literarias, como la novela. Surgen nuevas formas literarias como la novela, tal como es actualmente conocido. Aparecen nuevos géneros. Colocamos en esto importante, que aparecen nuevos géneros como el ensayo, y se crean nuevos modelos como el soneto y el verso en decasílabo. Entonces surgió la novela, aparecen nuevos géneros como el ensayo, el soneto, que es un tipo de poesía, y versos en decasílabos, que son de 11 sílabas. Algunos de los géneros literarios más cultivados de la época son la poesía lírica y la poesía mística, de temática religiosa, la novela de caballerías, la pastoril, la pícara, así como el teatro y el ensayo. Entonces, como resumen, la literatura renacentista es toda aquella literatura producida en el contexto del Renacimiento europeo, en un periodo de tiempo que abarca los siglos XV y XVI aproximadamente. Un rasgo importante es que cultivó la parte clásica grecolatina, o sea, de Grecia y de Roma. Esta literatura surgió en Italia y de repente se caracterizó porque surgieron nuevas formas literarias como la novela, también géneros literarios como el ensayo, y se crean nuevos modelos como el soneto, que es un tipo de poesía, y el verso en decasílabo. Durante esta literatura tuvo algunos rasgos importantes. Aquí están algunos rasgos de la literatura renacentista. Por ejemplo, vamos acá. Uno, es recuperada la tradición cultural clásica grecolatina, lo cual es vivido como un renacimiento del humanismo. 2. El hombre ocupa el centro del mundo, es lo que te explicamos, la visión antropocéntrica, ¿no? Lo que contrasta con la idea de la Edad Media, la cual planteaba de que Dios era el centro del universo. Esa teoría se llama la teocéntrica o el teocentrismo. La razón pasa a estar por encima de la fe.
O sea, básicamente en esta época el hombre de entonces primaba la razón, más que la fe. El espíritu crítico, o sea, tenía una postura, una posición irracionalista, era sumamente valorado. Cuarta idea, la filosofía platónica es aprovechada por el cristianismo. Siguiente, se revaloriza los modelos clásicos recogidos por el poeta Aristóteles, ¿correcto? Y la naturaleza es vista e idealizada como símbolo de perfección. Estas son algunas características de la literatura renacentista. Ahora, durante este periodo se tocaron algunos temas. Los principales temas renacentistas, que lo colocamos principales temas de la literatura renacentista. A ver, estamos acá, resaltarlo. Ajá. Vamos a poner más grandecito acá ya para que se aprecie mejor. Ya está. Ahí está. Los principales temas de la literatura renacentista tenemos los siguientes, ¿no? Uno, el amor. Muchas de las obras literarias de ese entonces abordaron temas amorosos, temas vinculados con el amor. Dos, la naturaleza, el paisaje, la belleza y los sentimientos se evoca dentro de la literatura. O sea, es normal que en las obras se hable mucho de paisajes, de bosques, de prados, de valles. La mitología clásica implica decir que en las obras literarias de este periodo adoraban a los dioses, o sea, tenían mucha devoción hacia ellos. Por eso estaban presentes la figura de Dios. Siguiente, las hazañas de caballeros, ¿no? Se comenzaron a crear los famosos caballeros andantes que representaban al hombre que luchaba por la justicia, al hombre con valores, al hombre que buscaba la paz y no a la guerra. La crítica social, en algunos aspectos la literatura manifestó su rechazo o crítica hacia cierto aspecto de la sociedad. De repente hablaba en contra de la injusticia, de las clases sociales, del abuso, la tiranía. Y también el sentimiento religioso, que era el tema más tocado, ¿no? La presencia de Dios. Ahora, algunos autores de esta época importantes, vamos a elegir quizás a los más conocidos, ¿no? Uno de ellos se llamó Miguel de Cervantes Saavedra, y el otro fue el inglés William Shakespeare. Y esta obra también es muy importante que conozcas, que se llamó El Lazarillo de Tormes, cuyo autor fue anónimo. Este es un poquito el resumen del Renacimiento, ¿no? Y acá, en nuestro librito del área, nos plantea la misma idea, ¿no? En el librito nos explica el concepto del Renacimiento, ¿no? Nos habla de la literatura renacentista y también de las características. Aquí están mencionando algunos personajes, también como el Inca Garcilaso de la Vega, y también nos está hablando de sus obras. Entonces, como primera actividad que vamos a desarrollar es la evaluación 5, que está acá. Vamos a leer este Power que te he enviado. Ok, lo voy a enviar al grupo también ahorita, ¿ya? Lo pido al grupo de
de segundo, Seba, ¿correcto? Y lo vamos a comenzar a desarrollar en este momento. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, juventud, es en tu libro del área, vamos a desarrollar la evaluación número 5. Esta evaluación 5 es la que tú vas a desarrollar. ¿Correcto? A ver, Mariceli, ¿alguna pregunta, Mariceli? Mariceli, ¿me escuchas? Sí, profesor, está todo claro. Mira, hija, este PPT que está acá, o este Power, lo voy a enviar al grupo de WhatsApp de segundo, ¿ok? Para que un poco te guíes, ¿te parece? Y luego, hija, mira acá, mira el monitor. Vamos a desarrollar la evaluación 5. ¿Ah? Tú vas avanzando, damos un tiempo de repente 7 minutos, y luego conmigo vamos a revisarlo, a corregirlo, ¿te parece? Entonces, por ahora, hija, por ahora, te voy a enviar el archivo que hemos presentado, que es el Power, ¿ok? Lo envío al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Listo. Vamos, hija, trabajamos en silencio, estamos en el renacimiento. Bien, Maricel, ya te envié el Power al grupo, ¿ya? Ahí puedes revisarlo. Lees esa información, hija, y luego vamos a responder lo que está acá. ¿Ok? Damos unos 5 minutos más.
Estudiante que ha entrado, ¿cuál es su nombre, por favor? ¿Qué dice literatura? ¿Tu nombre cuál es, hijo o hija? Si está mal tu micro, escríbelo por el chat, ¿ok? Mi nombre es Luana, profesor. Y a Luana. Mira, Luana, mira el monitor, por favor, ¿ok? Vamos a desarrollar Ya. la página 20 del libro. Dice evaluación número 5, ¿correcto? En el grupo de WhatsApp he enviado un PPT. ¿Ya? El PPT puedes un poco guiarte para la resolución. Y también puedes hacerlo del mismo libro. En el mismo libro están la lectura que hemos trabajado, ¿correcto? Y de ahí va a ser desarrollar. Tenemos todavía unos 3 minutitos, lo hacemos conmigo, ¿ok? Pero ya no tengo el libro, profesor. Vamos chicos, trabajamos. Muy bien, vamos a desarrollar la evaluación número 5, ¿ok? Profesor, disculpe, porque la aplicación que envió no lo puedo abrir. ¿Cuál, hija? ¿El Power? Sí, no se puede abrir. A ver, lo voy a enviar por imágenes, en un instante, ¿ya? Ok, está ahí. Le he enviado la información al grupo por imágenes también, ¿ok? A ver, revísalo, por favor.
Ahí creo que sí lo puedes visualizar, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta, hija? Le he enviado por el grupo, revísalo, por favor. Muy bien. Sí, ya me llegó ya. Ya, ahí te puedes guiar. Vamos a avanzar con la pregunta 1, antes que el tiempo nos vence, ¿ok? Mira acá. En la pregunta 1 dice acá, completamos el siguiente cuadro. ¿Ya? Entonces vamos a completar el siguiente cuadro colocando acá los nombres de, en algunos casos, el autor. La obra se llama Gargantúa y Pantagruel. ¿Quién es el autor? Ah, ya, el autor es Rabelais. Acá lo colocamos Ra. A ver, un instante. Rabelais. Vamos a agrandarlo para que lo vean. Rabelais es el autor. Luego siguiente, Garcilaso de la Vega, ¿no? Justo este está acá arribita, mira, aquí está. Aquí está Garcilaso, entonces las obras del Inca serían, la más conocida se llama Los Comentarios, pero acá nos habla del Inca, ¿no? Sería comentarios. Ahí está. El autor del Rey Lear es una obra del William Shakespeare. Anónimo, en este caso, como estamos hablando de la literatura renacentista, la obra que se va a trabajar se llama El Lazarillo de Tormes. Fray Luis de León. Y acá, bueno, la más conocida puede ser Romeo y Julieta. Ahí está. Bueno, chicos, esta es la primera parte, mira acá. En la primera columna está el autor, ¿no? El autor, el escritor de las obras. En la segunda parte está la obra en sí, ¿no? Dice acá, Gargantúa y Pantagruel, ¿quién es el autor? Es el francés Rabelais. Acá está el nombre, ¿ok? Siguiente, el autor el Inca Garcilaso de la Vega, obra, comentarios reales. Ahí está la obra, para que lo copies en tu cuaderno el área. Siguiente, ¿quién es? La obra se llama El Rey Lear o Lear. ¿Quién es el autor? El inglés William Shakespeare. En este caso nos dice que hay una obra anónima de la época y la más conocida o la más difundida se llamó El Lazarillo de Tormes. ¿Correcto? Y finalmente, bueno, penúltima obra se llama Oda a la vida retirada, Fray Luis de León. Aquí está el autor, vamos a agrandar para que lo veas. Y luego nos piden una obra de William Shakespeare, bien colocado, Romeo y Julieta, ¿no? Si deseas también puedes colocar Otelo, que es una obra, y también Hamlet. Las tres son obras de el amigo William Shakespeare. ¿Ok? Esta información vamos a copiar en tu cuadernario. Avanzamos a la pregunta 2. Conmigo, mira acá. ¿Qué tema no pertenece a la literatura renacentista? ¿Cuál no es? Vamos a marcar el que no es. 1. Letra A. La mitología griega sobre los temas referidos al amor. B. La fugacidad de la vida. C. La naturaleza
humana en todas sus dimensiones. D, la heroicidad de sus personajes. Y letra E, la belleza y armonía latentes de la naturaleza. ¿Cuál no es en este caso? Bueno, si vemos nuestro PPT que te he enviado, habla de mitología, si habla de mitología, habla de fugacidad de la vida, no exactamente. A ver, revisa el PPT, ¿habla de eso? Otro, la naturaleza humana en todas sus dimensiones, si habla de naturaleza, ¿no? Habla, claro, pues, de paisajes, etc. Letra D, la heroicidad de sus personajes, ¿te habla de eso? De que hay personajes que son héroes, sí, unos caballeros andantes. Habla de belleza y armonía también. Entonces, en este caso la respuesta sería la letra. ¿Qué sería? A ver, ayúdame. ¿Cuál sería? Claro que sí, la letra B, ¿no? Esta es la respuesta correcta, B, que lo colocamos un check acá. Esta es la respuesta correcta, ¿no? Ahí está. En este caso sería la letra B de bueno. Bien, estamos desarrollando el tema de la literatura del Renacimiento. Y hemos completado el cuadrito, ¿correcto? Hemos completado también la primera parte en la pregunta que te planteaba de los temas. Ok, vamos a seguir con la pregunta 3, 4 y 5, ¿correcto? Ya estamos terminando este Zoom, entonces vamos a cerrar el Zoom y vamos a enviar otro enlace por el grupo de WhatsApp. Así que recuerda, el tema que estamos desarrollando el día de hoy se llama la literatura en el Renacimiento. Estamos tocando el Renacimiento. Entonces, hemos abordado un poco el concepto, las características, los temas y los principales representantes de este periodo. ¿Correcto? Entonces, cerramos el Zoom y enviamos otro enlace. El Zoom se acaba, así que cierro y envío otro enlace por el grupo.